Tristemente, los europeos ya no son aquel primer mundo que tanto se presumía, que siempre volteaban a ver hacia abajo a los latinos, por ejemplo, aquellos que viven en México, aquellos de Colombia, de Brasil, de Venezuela, nos trataban peor que suciedad en la suela de sus zapatillas. Pero ahora, un número creciente de personas se han visto obligados a tener que dejar ciertos hábitos de compras porque no les alcanza. Tanto que se burlaron o menospreciaron o incluso ignoraron el sufrimiento de varios países latinos porque los gobiernos anteriores se dedicaban a saquear, porque ellos mismos se dedicaron durante mucho tiempo a obtener grandes beneficios de América Latina, de Rusia, de África. Pero cuando las cosas cambian, cuando son ellos a quienes ya no les alcanza para comer, uno tiene que decir, pobrecitos, no es posible que estén sufriendo tanto. La única diferencia es que en el caso de América Latina, de África, ellos, ellos llegaron a saquear. Y en este caso, actualmente, gracias a todas las sanciones que emitieron contra Rusia, a este nuevo cambio mundial que estamos viendo, a este nuevo orden mundial, como se le dice, también en muchas redes sociales, finalmente quienes tienen recursos son los que ahora tienen mayores beneficios económicos. Quienes no están sufriendo la inflación, quienes no están sufriendo los altísimos costos de los alimentos. El Reino Unido, de ellos ya hemos hablado en varias ocasiones, porque principalmente después de su salida de la Unión Europea, el famoso Brexit, empezaron a tener problemas para negociar, obviamente, porque ya no formaban parte de ese grupo económico y sobre todo porque tenían que hacer nuevos acuerdos. En ello llegó la pandemia, luego la guerra entre Ucrania y Rusia, las sanciones contra Rusia y a empezar ellos mismos a bloquearse económicamente, porque como incluso muchas empresas de Gran Bretaña, de Alemania, de Francia, muchas empresas y de Estados Unidos se salieron de Rusia para, según ellos, acabar con la economía rusa, que colapsara de la noche a la mañana. Las cosas no fueron así. Y muchas empresas quebraron porque ahora ya no los pueden comprar o ya no pueden comprar sus productos en la Unión Europea, porque son los países que no tienen dinero, que le han estado entregando todo su dinero a Ucrania y olvidándose del financiamiento local, olvidándose de ayudar a su población para que puedan comprar comúnmente, ya sea comidas, muchos restaurantes están cerrados, en el Reino Unido las cerveceras colapsaron porque nadie acudía a un bar. No te podías dar ni siquiera el lujo de ir a comprarte una cerveza porque no te alcanzaba. O te comprabas una cerveza, o comías ese día, dependiendo de la persona, de la clase social, de las familias que tuvieras que mantener tú. No son las familias. Dependiendo de la persona, la clase social, de cuántas bocas tenías que alimentar de tu familia. Obviamente hemos hablado también acerca de cómo incluso la Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña no va a visitar a sus familias porque no les alcanza ni para la gasolina y prefieren ese poco dinero que tienen enviárselo a sus familias para que ellos puedan comer.
Y muchos militares incluso están acudiendo a las centrales de damnificados o centros de acopio para obtener sus recursos de esos lugares, que se supone son centros de acopio militares para las personas que menos tienen. Pero si ya son ellos, los propios militares, a los que no les alcanza, pues también tienen que acudir a ese tipo de lugares, que el gobierno de Rishi Sunak mantiene completamente olvidados, ¿verdad? Y ya ni hablemos del rey Carlos III, que casi nadie lo conoce porque no sale, y sobre todo porque él sí tiene sus 3 comidas al día. Y no una hamburguesa pequeña, tiene sus grandes banquetes, porque ya es el rey, algo que tanto quería. El Reino Unido es 100 millones de libras más pobre por pagar esa coronación. Una coronación que la mayor parte de los ciudadanos del Reino Unido no querían. Ahora un número creciente de alemanes se han visto obligados a cambiar sus hábitos de compra en los comestibles, ya que de acuerdo con la encuesta Global Consumer Pulse de Deloitte, muchos consumidores están comprando alimentos más baratos, de menor calidad, o incluso eliminando ciertos grupos de productos de sus listas de compras y se quedan en los anaqueles. Caducan, ya nadie los busca, sobre todo cuando hablamos de familias de clase media, baja, que con un sueldo laboral de 1 o 2 personas en la casa no les alcanza. Y si tienen hijos, menos. En Francia ya ni hablamos, porque también muchos ciudadanos no están trabajando incluso en este momento por todo el problema de la ley de pensiones de Emmanuel Macron, porque las personas que van a continuar trabajando con esa nueva ley van a pagar impuestos. Y estos impuestos los necesita Macron para enviárselos a Ucrania. Alrededor, en este caso de Alemania, que es el nuevo dato que acaba de surgir, alrededor del 37% de las personas dijeron que prefieren comprar ahora marcas de supermercado más baratas. El 35% dijo que está comprando tipos de carne más baratas o de dudosa procedencia. Una quinta parte de los encuestados reconoció que constantemente tienen que comprar menos alimentos de los que querrían obtener en sus hogares. Y una cuarta parte de los encuestados dijo que ahora compra solo lo esencial, reduciendo cualquier dulces, delicias, algún extra, nada, a menos que sea completa y absolutamente esencial. Las numerosas crisis, desafíos de los últimos años, que finalmente son los últimos meses, han provocado que los consumidores prácticamente cambien sus hábitos, sus rutinas, para poder arreglárselas con los recursos económicos que tienen, con los que disponen, y con ello comprar las cosas. Antes incluso se burlaban de cómo en América Latina tenemos incluso que sacar la cuenta, ver si nos va a alcanzar, ir a estas bodegas, por ejemplo, donde compras la marca de ese tipo de lugares para ahorrar un poco, pero que son esenciales precisamente para cuando las familias tienen este tipo de crisis económica. Pero muchas personas ni siquiera pueden darse ciertos lujos. Un extra, llevar a casa un extra. Esto afecta también a una amplia gama de áreas de la vida cotidiana, incluida la nutrición, porque muchos consumidores, para ellos ahorrar en las compras de alimentos es esencial. Si no lo hacen, no pueden pagar los suministros energéticos, los impuestos en general. Muchos incluso ya ni siquiera tienen el servicio de televisión
porque prefieren ir quitando este tipo de cosas para poder obtener otras que realmente son esenciales para, por ejemplo, llevar una buena comida a tu casa. Los investigadores también notaron que solo el 41% de los encuestados dijeron que entendían por qué los precios están en su nivel elevado actual y se quejaron de la falta de transparencia en lo que respecta a la formación de los precios. Porque también algunos supermercados tienen que pagar la energía eléctrica, tienen que pagar impuestos y necesitan subir los costos de los productos para poder llegar a pagar el costo de la renta, por así decirlo, y obtener sus grandes ganancias. Porque si hay algo que nos hemos dado cuenta desde el inicio del conflicto militar durante la pandemia, es que los ricos van a seguir siendo ricos y los de clase media alta o media se están volviendo cada vez más pobres. Y los pobres están todavía más pobres. Pero los ricos siempre van a ser ricos. Ellos nunca van a perder. Por ello también los productos suben de precio en los supermercados, porque los dueños de estos almacenes tienen que seguir ganando lo mismo. No van a perder ni un solo dólar, ni un solo peso, ni un solo euro, sea la tienda que sea, ellos no van a perder. Y por ello los ciudadanos tenemos que pagar más. ¿Por qué? Así como se tienen que traer los productos, ellos los compran, tienen que venderlos a un precio un poco, mucho más alto para obtener los beneficios de siempre. Se confirmó también que la inflación anual en Alemania se encontraba en un mínimo de 14 meses, del 6.1% en mayo del 2023, por debajo del 7.2% del mes anterior, pero se mantuvo por encima del objetivo del Banco Central Europeo del 2% para estas fechas. Se supone, de acuerdo con las estimaciones del Banco Central, que con todas las sanciones contra Rusia, que con todo lo que está haciendo Europa para este conflicto, ya deberían estar en un 2%, que las sanciones ya se deberían ver reflejadas en los productos. Pero no contaban con que la economía rusa se fortalecería con todas estas sanciones porque está haciendo otro tipo de negocios. Y ahora quienes están sufriendo las consecuencias son los ciudadanos. Alemania, Gran Bretaña, Francia, en Italia ni siquiera pueden comprar pasta. Si hay algo que caracteriza a este país es la pasta, la pizza, y no la pueden comprar porque los grandes fabricantes de pastas también subieron los costos. O incluso la Molisana en Italia y Panzani en Francia no están vendiendo lo mismo porque como los precios aumentaron, los ciudadanos no pueden comprar estos productos que eran prácticamente de la canasta básica del europeo. Y tampoco pueden. En México, por ejemplo, hay algunas bolsas de pastas que llegan a costar o llegaban a costar entre 12, 16 pesos, que era la pasta de la bodega, de la tienda oficial. La pasta de la tienda era la más barata. Si querías comprar una mejor, de mejor calidad, ya el precio aumentaba, se duplicaba. Pero finalmente los precios de las pastas en México, por ejemplo, eran muy bajos. Pero nuevamente, el problema no es la fuerza del peso, no es la fuerza del dólar, sino que para producirlos también tienen problemas. Porque la mayoría de los fertilizantes, por ejemplo, que se utilizaban en lo que es Europa, no los pueden obtener porque se los compraban a Rusia. Y ahora para comprarlos tienen que pasar por otro país que se los va a revender.
Los productores de pasta de la Unión Europea, por ejemplo, se enfrentaron a una presión cada vez mayor para reducir sus precios porque los ciudadanos ya no los podrían consumir y sobre todo porque eran necesarios. Los sindicatos de consumidores italianos solicitaron una investigación sobre una posible manipulación de los precios para que las grandes compañías siguieran ganando más, pero obviamente los consumidores italianos tenían que pagar el precio. Los ricos van a ser ricos. Eso es algo que no va a cambiar porque los que controlan todavía la economía son esas grandes empresas occidentales. Pero una vez que nos empezamos a mover, empezamos a impulsar, por ejemplo, la economía local, los productos locales, sin regatear y pagar el precio justo, porque si puedes pagarle $50 a una marca occidental, puedes pagarle 10 a quien te lo está vendiendo en tu país, que lo hace en tu país. Y es mucho mejor que seguir enriqueciendo a estas grandes compañías occidentales, porque de esas ganancias no obtienes nada y no estás ayudando a nadie que sea cercano a ti. Pero mientras apoyas a las empresas locales, estás ayudando a una familia de tu comunidad. Estás ayudando a tu país, que es lo más importante. En Europa en este momento, los ciudadanos están viviendo como si estuvieran en el llamado tercer mundo. Tienen una crisis económica, no la quieren aceptar, a pesar de que incluso uno de los altos funcionarios del Reino Unido le dijo a sus ciudadanos: tienen que aceptar que son más pobres, no se les va a ayudar, tienen que aceptar que son más pobres. Eso es lo que deben de hacer, porque ya no tienen los recursos, ya no tienen el acceso al robo que hacían en América Latina, en África, a la venta de petróleo y gas barato de Rusia, a la venta barata en China o en la India. No, ahora tienen que pagar el precio justo. Y así poco a poco, como Alemania entró en recesión hace un par de horas, porque ya su economía también se está cayendo. Alemania fue uno de los primeros países en entrar en recesión. En Italia está por ocurrir lo mismo. Poco a poco vamos a ver cómo estos países se transforman. Porque al empezar a escasear, porque al empezar a haber una escasez de productos o un exceso de productos muy caros, la sociedad se va a romper. Y tienen que responder los líderes de estas sociedades, ya sea Macron, ya sea Rishi Sunak, Olaf Scholz, tienen que responder. Y lo más importante, dejar de entregarle su dinero a otro país, porque incluso en el Reino Unido, en Alemania, ya hicieron una solicitud para que Rishi Sunak, para que Olaf Scholz dejen de regalar su dinero, porque lo necesita el pueblo de Alemania, el pueblo del Reino Unido, el de Italia, el de Francia, todos están en la ruina y parece que a nadie le importa. Y tienen razón en los comentarios, porque los estuve leyendo y contestando algunos, cómo precisamente Europa ya se acabó. El primer mundo que decían ser se acabó y ahora están sufriendo las consecuencias o de lo que se burlaban en América Latina, que decían que nosotros no teníamos nada, que nuestra moneda no valía, venían a derrochar su libra, su euro a América Latina porque era una moneda obviamente más valiosa en comparación con cualquiera de América Latina, pero ahora las cosas se están nivelando. Vemos el poder del peso, vemos como cada vez algunas monedas, a excepción de Argentina porque se devaluó, pero tienen ese poder todavía.
América Latina tiene productos. Solo falta que los impulsemos nosotros mismos, tanto en las empresas locales como en los mercados, por ejemplo. ¿Para qué ir a comprar a un supermercado a repagar por una manzana cuando puedes ir a algún mercado y las cosas van a salir más baratas? Pero no es lo mismo regatear, porque finalmente el trabajo del agricultor vale. Y eso sí, hay que reconocerlo. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.